Buen día. En la clase de hoy veremos los circuitos combinacionales. Un circuito combinacional es un circuito electrónico compuesto por varias operaciones lógicas y en el que el valor de sus salidas en un determinado instante dependen de la combinación de los valores de las entradas en ese mismo instante. Posee varias entradas y puede poseer una o varias salidas. Las salidas o respuestas del circuito solo pueden tomar el valor de 1 o 0 lógico, es decir, nivel alto de voltaje 5 voltios o un nivel bajo de voltaje que corresponde a 0 voltios. Van a depender de las distintas operaciones lógicas que se combinen. Por ello se deben tomar en cuenta las tablas de la verdad de cada una de las compuertas de las que se encuentren en el circuito. Veamos un ejemplo. Este sería entonces un circuito combinacional. Posee varias operaciones lógicas, varias compuertas lógicas. Hay que tener presente siempre la tabla de la verdad de esas compuertas. Si nos damos cuenta, en este circuito hay una compuerta AND y hay dos compuertas OR. Entonces vamos a tener presentes sus tablas de la verdad. Este circuito posee varias entradas, la entrada A, la entrada B y la entrada C. Estas entradas, como son lógicas, solo pueden tomar valores de 0 o de 1 lógico, es decir, niveles bajos o niveles altos de voltaje. Lo que vamos a revisar en este ejemplo es si teniendo estas entradas conectadas a estas compuertas lógicas, a la salida que vamos a obtener. La salida también va a ser un juego de niveles altos y niveles bajos de voltaje. Las combinaciones que se pueden tener de estas entradas va a corresponder a 2 a la n, en donde n va a ser el número de entradas. Para este ejemplo, como tenemos 3 entradas, las posibles combinaciones serán 2 a la 3, es decir, 8. Significa que los valores de estas entradas pueden ir desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Aquí se encuentran entonces todas las posibles combinaciones. Que dos entradas sean 0 y la otra sea 1, o que dos entradas sean 1 y la otra 0. Es decir, tenemos todas las posibles combinaciones de valores lógicos entre estas tres entradas. ¿Cómo se hace entonces esta tabla de la verdad? Así como hay una tabla de la verdad independiente para cada compuerta, como vemos aquí, pues esta será la tabla de la verdad de todo este circuito. El objetivo de esta clase es revisar qué valores a la salida vamos a obtener a partir de esta combinación de compuertas y de esta combinación de entradas de dichas compuertas. La manera fácil de hacer la tabla de la verdad inicialmente es hacer esta tabla de valores que me combinan las entradas. ¿Cómo lo haremos? Para la primera variable simplemente ubicamos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Para la segunda variable vamos a agrupar de a dos ceros, dos unos, dos ceros y dos unos. Para la tercera lo haremos cada 4, 4 ceros, 4 unos. Si hubiera una cuarta variable, lo haríamos cada 8, es decir, 8 ceros y 8 unos. Esa es la manera correcta de hacer estas combinaciones. Es un orden lógico. Si nos damos cuenta, 000, que es un número binario, si lo pasáramos a decimal, sería el número 0. 001 sería el número 1. 010 en decimal sería el número 2. 011 sería el número 3 y así sucesivamente. Si tenemos tres variables, el mayor número que tendríamos en decimal sería 7. Esta es la manera ordenada como se debe analizar el circuito. Lo que vamos entonces a hacer es ir cambiando aquí los valores de las entradas para darnos cuenta este circuito cómo responde y qué vamos a obtener a la salida. Vamos entonces al primer ejemplo, cuando las tres entradas son 0. Como les decía, hay que tomar en cuenta las tablas de la verdad de las compuertas que se encuentren dentro de nuestro circuito.
Cuando tenemos entonces en la entrada A, en la entrada B y en la entrada C 0, lo que hay que ir revisando es compuerta por compuerta qué está sucediendo con dichas entradas. Si nos damos cuenta, esta compuerta AND está conectada a la entrada C y está conectada a la entrada B. Esta compuerta OR está conectada a la entrada B y está conectada a la entrada A. Esta otra compuerta OR está conectada a la salida de la compuerta AND y a la salida de la compuerta OR. Vamos a tomar en cuenta entonces las entradas y la tabla de la verdad de cada una de nuestras compuertas. Vamos a revisar qué sucede en esta compuerta AND. Si tenemos 0 y 0 a la entrada, según la tabla de la verdad, nos da a la salida un 0. Significa que aquí a la salida nosotros vamos a obtener un 0 lógico. Ahora, en esta compuerta OR, 0 y 0, si revisamos la tabla de la verdad, nos da un 0 lógico también. Entonces obtendremos aquí a la salida un 0 lógico. Y ahora revisamos. En esta compuerta OR ya sabemos que 0 y 0 nos daría a la salida, es decir, la respuesta del circuito, un 0 lógico, tomando en cuenta la tabla de la verdad. Ya tenemos entonces la primera respuesta. Significa que cuando a las entradas tenemos 0, 0, 0, a la salida del circuito tendremos un 0. Eso lo vamos a poner entonces aquí a la salida. Ahora vamos a revisar cuando A es 0, cuando B es 0 y cuando C es 1. Cuando A es 0, cuando en esta compuerta B es 0 y C es 1, si nos damos cuenta, en la compuerta AND 0 y 1 me da 0. Significa que este circuito sigue siendo 0 en esta parte. Cuando A es 0 y B es 0, esta compuerta nos sigue dando 0 y a la salida obtendremos nuevamente un 0. Va a ser lo que pongamos en esta opción. Ahora vamos a revisar cuando A es 0, cuando B es 1 y cuando C es 0. Cuando B y C son 1 y 0, esta compuerta AND 1 y 0 sigue dando 0, pero esta compuerta OR, cuando B es 1 y A es 0, nos va a dar un 1. Si tenemos entonces en esta compuerta 0 y 1 a la entrada, ya sabemos que en la tabla de la verdad de la OR, cuando alguna de las entradas es 1, significa que nuestra salida da 1. Ese es el valor que ubicaremos como respuesta aquí. Seguimos entonces con el procedimiento. Cuando B es 1, cuando C es 1 y cuando A es 0. Vamos en este caso. Entonces, cuando B es 1 y C es 1, en esta compuerta, según la tabla de la verdad de la AND, obtendremos un 1. Si B es 1, ya sabemos que en una compuerta OR, cuando alguna de las entradas es 1, obtendremos un 1. Y lo mismo para esta compuerta OR, como las dos entradas son 1, vamos a obtener un 1. Listo. Vamos a revisar ahora el caso en donde A sea 1, B sea 0 y C sea 0. Para la primera compuerta tendríamos entonces que B y C son 0, me daría aquí un 0, pero en esta compuerta OR, como A es 1, a la salida ya obtendría un 1. Y repetimos, 0 y 1 en una compuerta OR me daría un 1. Revisemos ahora el caso en que A sea 1, B sea 0 y C sea 1. Para la compuerta, si B es 0 y C es 1, obtendremos un 0, pero para esta, si A es 1, ya obtendremos a la salida un 1. Y lo mismo para esta. Significa que la respuesta de ese circuito no cambia.
Vamos para este caso. Si A es 1, B es 1 y C es 0. Para la primera compuerta, si B es 1 y C es 0, me daría un 0, pero para esta compuerta, si A es 1 y B es 1, nos daría 1. Significa que en esta, una entrada 0 y una entrada 1 me daría como respuesta nuevamente un 1. Y el último caso, si todas las entradas fueran 1, es decir, si esta fuera 1, si B fuera 1 y si C fuera 1, obtendríamos que en esta compuerta 1 y 1 me daría 1 y que en esta compuerta 1 y 1 también me daría 1. Por consiguiente, la respuesta final es que 1 y 1 en OR me daría 1. Bien, ya tenemos entonces la tabla de la verdad de nuestro circuito. Si yo hago alguna modificación de conexión en este circuito o si le agrego una nueva compuerta, tengo que hacer nuevamente la tabla de la verdad. La tabla de la verdad, como habíamos dicho en la clase anterior, es la indicación del funcionamiento del circuito. Aquí esta tabla de la verdad me está indicando que cuando las tres entradas son 0, la respuesta es 0, pero que cuando las tres entradas son 1, por ejemplo, la salida es 1. El comportamiento del circuito es este. Dependiendo de la combinación de las entradas, esta es la respuesta de dicho circuito. Resumiendo, hay que tomar en cuenta cada una de las tablas de la verdad de cada una de las compuertas que conformen nuestro circuito combinacional y se debe ir haciendo el seguimiento de los valores de las entradas a través de toda la red del circuito para conocer qué encontramos a la salida.